Muy buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido ya a nuestro devocional de Palabra Fiel. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios por darnos la oportunidad de una vez participar en este día, aunque sea unos minutos, compartiendo contigo la palabra de nuestro Dios. Nuestro devocional de este día es titulado Siempre habrá, siempre habrá. Y para esto vamos a leer nuestro versículo base, que está en Hechos 20:24. La palabra de Dios dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si había alguien quien fue probado grandemente en su ministerio, fue el apóstol Pablo. Si hubo alguien que fue señalado, que tuvo que enfrentar diferentes cosas, diferentes ataques, infinidad de obstáculos, fue el apóstol Pablo. Y es un ejemplo a seguir, un ejemplo que nosotros podemos imitar, que podemos seguir, porque en tu vida siempre habrá. Si tú estás esperando a que no haya cosas, personas, tropiezos para poder continuar, para poder levantarte, para poder animarte, te vas a quedar ahí, porque siempre habrá algo en tu vida. Y hoy quiero hablarte acerca de este tema, siempre habrá. Rápidamente arrancamos nuestro devocional, teniendo como base este versículo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Porque había cosas, hermanos, que no faltaban en su vida, que no faltaban en su ministerio, ¿sí? Que pudieran hacerle tropezar, que pudieran hacerle desanimar, que pudieran hacerle desistir de la obra de Dios. Pero él continuó. Él tenía su mirada puesta en el galardón. Él tenía su mirada puesta en la meta. Yo sé que muchas veces usted se ha sentido así. Usted muchas veces se ha sentido con ganas de no continuar, con ganas de ya no regresar a la iglesia, de ya no seguir sirviendo. Pero hermanos, si la cosa fuera fácil, cualquiera lo haría, pero esto es para valientes, así que siempre habrá. Y miramos nuestra primera cosa en la lista: siempre habrá quien te critique. Eso no va a faltar, eso siempre va a existir. Si tú estás trabajando, siempre habrá gente quien te critique. Si tú no estás trabajando para el Señor, habrá gente quien te critique. Siempre te van a criticar. La gente, hermanos, criticó a Jesús, el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador. La gente lo criticaba, ¿sí?, por lo que hacía. Aún los que lo seguían, ¿sí?, fue criticado por ellos, fue murmurado. Entonces, estos ejemplos que vamos a mirar en este día nos deben impulsar, nos deben animar a continuar, a seguir adelante, pese a quien le pese. Lucas 19, 1 al 10. Jesús fue criticado. Siempre habrá quien te critique. Lucas 19 dice la palabra de nuestro Dios así. Entendemos que Jesús ha entrado a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: el Señor está aquí. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En una obra de salvación, el Señor salva a Zaqueo,
cambia su vida totalmente, ese encuentro con Jesús, pero fue criticado. Fue criticado por los que lo seguían, fue criticado por lo que vieron. Siempre va a haber gente que te critique. Tú sigue adelante. No sabes que el trabajo que estás haciendo va a traer almas para Cristo, va a traer consuelo, va a traer una transformación a través del mensaje, la palabra de Dios en la vida de otros. No te detengas. La gente siempre te va a criticar, pero eso no detiene la obra poderosa de Dios. Y ahí está el ejemplo. Jesús fue criticado. Siempre habrá, ese es nuestro devocional, quien te critique. 2, siempre habrá quien te señale. Siempre habrá quien te señale. Cuando tú estás sirviendo al Señor, siempre habrá quien te señale. Cuando no estás sirviendo al Señor, siempre habrá quien te señale. Por lo tanto, si tú estás sirviendo al Señor, sigue fiel, sigue adelante, sigue sirviendo, sigue siendo fiel, sigue trabajando para el Señor, porque vale la pena. El trabajo en el Señor no es en vano. El Salmo 41, 5 al 9 nos dice acerca del salmista. Precisamente, Salmo 41, 5 al 9. El salmista dice, Salmo de David: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, al salir fuera la divulgan. ¿Sí? Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. ¿Sí? Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. ¿Qué pasó? ¿El salmista se levantó? Claro que sí. El salmista, Dios lo levantó. Dios lo levantó, pero siempre habrá personas que te señalen. Mira cómo está, mira cómo lo tiene su Dios, mira cómo está en cama, no se va a levantar, no se va a morir, nadie lo va a salvar, nadie lo va a sanar. Entonces, hermanos, así en tus situaciones habrá gente que te señale, pero si está Dios contigo para levantarte, para animarte, continúa, no te detengas. Siempre habrá quien te critique y siempre habrá quien te señale. También siempre habrá quien te desanime. Ese es el título de nuestro devocional. Siempre habrá quien te desanime. El apóstol Pablo escribió una carta muy importante, un poco fuerte, pero muy necesaria, en el libro, en la carta a los Gálatas, ¿sí? Y tuvo que hablarles fuerte porque la obra de Dios está de por medio siempre. Tu crecimiento espiritual, tu madurez, la salvación de tu familia está de por medio. Por eso nosotros tenemos que continuar. No te desanimes cuando te critiquen, no te desanimes cuando te señalen, no te desanimes cuando te desanimen. Si no pienses, no hagas caso, como dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso. ¿Sí? Me estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo. Acuérdate tu meta, acuérdate la razón por la cual estás ahí, por la cual estás en esa iglesia, por la cual estás sirviendo, por la cual estás predicando, por la cual oras, por la cual has estado tantos y tantos años peleando la buena batalla. En Gálatas 5, versículo número 7, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: vosotros corríais bien. Y en el contexto de nuestro devocional estamos hablando de que el apóstol Pablo dice que el propósito más importante, la razón más importante por la cual él no hace caso, es porque él quiere terminar bien su carrera. Muchos de ustedes habían corrido bien, estaban corriendo bien, estaban sirviendo, estaban alabando a Dios, apoyando, participando, pero de repente algo pasó. Dice Pablo a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Siempre habrá gente que te desanima. Siempre habrá gente que te va a estorbar para que no sigas corriendo.
¿sí? Hay gente que te va a criticar, gente que te va a hablar mal de otras personas, gente que te va a pasar un chisme, gente que te va a decir no te quedó bien, no lo haces bien, no mira lo que está, mira cómo lo haces, otros lo hacen mejor. Siempre habrá gente que te desanime. Sigue adelante, no te detengas, sí, porque habrá gente que te va a juzgar. Jueces hay muchos jueces, y más cuando sirves a Dios. Pero eso no te detenga. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no tuvo quien lo criticara? Claro que sí, sí, Cristo lo tuvo. ¿Quién lo señalara? Señalaron a Jesús, señalaron a salmistas, señalaron a Pablo, a Pedro, señalaron a muchos, ¿sí? No hubo quien, no faltó quien desanimara a los siervos de Dios, ¿verdad? Si el mismo diablo tentó a Jesucristo, ¿sí? Imagínate, ¿qué es lo que se va a detener por nosotros? Pues nada, pero tenemos que seguir adelante. Entonces tenemos hasta aquí, rápidamente. Siempre habrá quien te critique, siempre habrá quien te señale, siempre habrá quien te desanime, siempre habrá quien te juzgue. Pero ahí en el juicio que tú estás recibiendo, recuerda que el Señor perdona, que el Señor restaura. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas caído, el único juez es Dios. El único juez es Dios y te puede ayudar. Si tú estás dispuesto, Él te perdona, Él restaura, Él cambia tu vida, ¿sí? Por supuesto. En Lucas 8 recordamos esto, ¿verdad? En Juan 8, ¿cuántos de ustedes recuerdan ese momento de la mujer adúltera? Por supuesto, un pecado, por supuesto algo, por supuesto mal, algo que está tremendo. Pero hermanos, estoy hablando de que el Señor puede juzgarnos a nosotros, sí, pero Él también puede perdonarnos. La palabra de Dios dice así en Juan 8: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Recuerda, el mismo Señor Jesucristo fue trataron de tentarle, trataron de acusarle, pero Jesús, inclinando hacia él, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroja la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor le dio una oportunidad de arrepentimiento a esa mujer, ¿sí? A final de cuentas, ¿con quién quedó a solas esa mujer? Con Cristo, con Jesús, ¿verdad? Siempre habrá quien te juzgue, pero el juicio de Dios es lo que vale. Y si tú estás arrepentido, si algo hiciste, ve con Cristo y verás que quedarás con Él solamente, y Él te puede perdonar. Encontramos que siempre habrá también quien te juzgue, pero también siempre habrá quien te anime. La Biblia dice que el Señor Jesús,
La Biblia dice que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, esto digo perdón porque sabiendo que Jesús es Dios, pero en el Antiguo Testamento se menciona a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? En Deuteronomio 3, cuando Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, pero le deja un encargo y le dice, y manda a Josué, versículo 28, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra, no me hables más de este asunto, pero sí ve y anima a Josué, anímalo a él. En Deuteronomio 34 dice que se levantó Josué, hijo de Nun, y él siguió, él entró a la tierra, ¿sí? Porque Moisés había puesto su mano sobre él, lo había animado, lo había fortalecido, ¿sí? Entonces siempre habrá quien te anime. No te vayas por todos los demás anteriores. Muévete por quien te anima y por quien está delante de ti. Siempre habrá alguien quien te levante, ¿sí? Siempre habrá alguien quien te levante, quien te sostenga. Y el Señor te va a levantar. Pero sobre todo, si tú estás pasando por estas situaciones, siempre habrá alguien que te ame. Y ese alguien es Dios. Es Dios, así que hoy tú te levantas. Hoy esperamos que tú puedas salir de esa situación en la cual te encuentras. Y dice Jeremías 31:3. Perdón el ruido de las hojas de la Biblia. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aquí cerramos nuestro devocional. Siempre habrá quien te critique, siempre habrá quien te señale, siempre habrá quien te desanime, siempre habrá quien te juzgue, siempre habrá quien te anime también, siempre habrá quien te levante y siempre habrá quien te ame, sobre todo Dios, con amor eterno, porque su amor es eterno. Por eso digo, siempre te amará el Señor. Por lo tanto, levántate y trabaja y sirve y anímate y regresa a lo que estabas haciendo, ¿sí? Porque de ninguna cosa hago caso, ¿sí? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino me extiendo lo que está delante, ¿verdad? Sino que dice el apóstol Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Mientras tú hagas caso a todos aquellos que te critican, te juzgan, te desaniman, te desalientan, no vas a acabar tu carrera con gozo. Acábala con gozo. Que Dios te bendiga grandemente y esperamos que este devocional haya sido de grande bendición para tu vida. Dios te bendiga.